Hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Este encuentro es nuestra clase número 6 y vamos a seguir abordando la unidad número 5. En la clase pasada comenzamos a abordar esta unidad, la cual incluye a todas aquellas reformas educativas que tuvieron lugar en el periodo entre 1916 a 1944. Y hemos abordado esta noción de reformas desde nuestra perspectiva, la cual es pensar históricamente. Por lo tanto, no solamente nos interesa caracterizar a cada una de las reformas, es decir, no solamente nos interesa conocer en qué año tuvieron lugar, bajo qué contexto, bajo qué líderes políticos, quiénes han sido sus referentes, los intelectuales que promovieron estas reformas, como por ejemplo, como hemos trabajado en clases anteriores, que ya venimos trabajando con reformas. Por ejemplo, hemos trabajado con aquellas reformas propuestas por los jóvenes románticos de la generación del 37. En la clase anterior hemos trabajado con aquellas reformas que, si bien tuvieron lugar más exactamente entre 1916 y 1944, vienen de la mano de diferentes intelectuales, como hemos visto la reforma de Carlos Magnasco, de Lamas y demás. Por lo tanto, la idea no es solamente caracterizar a cada una de estas reformas, es decir, conocer en qué consistieron. No solamente es importante entender que estos líderes políticos, estos intelectuales, quizás eran o más conservadores o más liberales, sino que también la idea es poder entender que estas reformas no solo introducen cambios en cuanto a lo didáctico y en cuanto a lo pedagógico en el sistema, sino que son reformas que también dan lugar a cambios políticos, cambios cuantitativos, cualitativos, cambios sociales, cambios culturales. De hecho, ustedes van a poder profundizar acerca de estos cambios con los textos que vamos a trabajar en esta clase, con la lección número 8 de Arata y Mariño. También vamos a trabajar con un texto de Carly que nos habla de las nuevas configuraciones sobre las ideas de infancia en relación a la escuela, como también vamos a ver sobre el texto de Tedesco, las reformas. Entonces, la idea es siempre tener en cuenta que no es una simple cuestión de caracterizar a una reforma, sino que también es pensar en aquello que implica esa reforma, en aquellas consecuencias que implica esa reforma, y no solamente consecuencias en lo pedagógico o en lo didáctico, sino también en el Estado, en la sociedad civil, en la ciudadanía, en lo político, en lo económico. Entonces voy a compartirles pantalla para poder visualizar la presentación que nos acompaña. Seguimos trabajando con las reformas en el campo educativo argentino a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Vamos a hablar, como esta clase le da continuidad a la unidad número 5, entonces vamos a hablar un poquito más sobre las reformas y los cambios en el sistema educativo que tuvieron lugar entre 1916 y 1944, y precisamente vamos a hablar de los cambios en el campo educativo que dieron lugar a alternativas, es decir, a nuevas reformas en el sistema educativo nacional que provienen de la mano del pensamiento pedagógico de la izquierda. Es decir, a las reformas provenientes del pensamiento pedagógico de la izquierda vamos a llamarlas alternativas, siempre pensándolas a estas reformas y a estas alternativas, no solo como cambios didácticos y pedagógicos, sino también como cambios en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo político, en la sociedad civil e incluso en el Estado. Y también vamos a mencionar las reformas durante la década de infamia. Sobre las alternativas, es decir, sobre las reformas que provienen de la mano de la sociedad civil, primero es importante que antes de mencionar y desarrollar a cada una de estas, es importante entender que
para volver a situarnos sobre lo que estamos trabajando, justamente ustedes tienen un texto de Tedesco, quien desarrolla la caracterización de las reformas durante el periodo que estamos trabajando, y sabemos, gracias a Tedesco, que el sistema educativo argentino comenzó a percibirse como un sistema en crisis a partir de 1890, como ya venimos trabajando en clases anteriores. Y más precisamente entre 1890 y 1930 hay una crítica sobre la estructura y el funcionamiento del Estado sobre la educación. Entonces, a partir de este periodo histórico es que venimos viendo las diferentes reformas que le dieron lugar a la crisis del sistema educativo argentino, es decir, a los diferentes cambios. Y con cambios y reformas nos referimos no solamente a los cambios en las orientaciones, por ejemplo, de las instituciones educativas, sino que también nos referimos a cambios en el contenido de la enseñanza, en las autoridades, en las funcionalidades, en las ideas de alumno, en las ideas de docente. Por lo tanto, veíamos también la tensión o las controversias entre el papel del Estado y la sociedad civil, porque desde estos grupos, desde los cuales se llevan adelante las reformas, están quienes sostienen que el papel del Estado como garante de la educación es indelegable, y hay otras posturas que sostienen que, es decir, menos conservadoras, que sostienen que es posible delegar, en este caso en manos de la sociedad civil, a la educación. Por lo tanto, la sociedad civil trae reformas, trae alternativas, y estas alternativas son instituciones. Son instituciones que nacen por necesidad de la sociedad civil para responder a una determinada ciudadanía, y estas instituciones, entre otras, son las colectividades, el Partido Socialista, las sociedades populares, la sociedad de fomento, el anarquismo. De hecho, respecto a las colectividades, estas buscaban ser instituciones complementarias de la educación. Complementarias, es decir, en función de funcionar paralelamente al sistema educativo público. De hecho, estas colectividades han sido numerosas escuelas que han tenido lugar a lo largo y ancho de nuestro país, y buscaban reforzar aquellos saberes culturales y presentar los orígenes de la propia cultura. Sobre el Partido Socialista, acá entra nuevamente este juego de esta tensión sobre si es posible o no delegar el papel respecto a la educación del Estado. Y en este caso, el Partido Socialista consideraba que era indelegable el papel del Estado sobre la educación a la sociedad civil. Entonces, no funcionan estas instituciones propuestas como por el Partido Socialista como complementarias a la educación, sino como otra forma alternativa donde se transmitían estos ideales socialistas. Respecto a las sociedades populares y las sociedades de fomento, son instituciones que vienen ambas de la mano, podríamos decir, porque son instituciones que nacen a partir de las necesidades ciudadanas, de las necesidades barriales, de las necesidades de los vecinos. Entonces, estas sociedades populares sobre la educación han sido incluso la primera iniciativa que tuvieron estas sociedades civiles para proponer alternativas y reformas en el sistema educativo. De hecho, las sociedades de fomento responden a una necesidad, la cual es vincular la escuela con el medio, con la cultura. Entonces atienden a necesidades barriales, necesidades sociales, pero siempre en vinculación con la escuela. Y sobre el anarquismo, este es ejemplo de una alternativa, es decir, de una reforma que tiene una postura diferente, una postura ideológica diferente a las anteriores, porque en este caso el anarquismo sí fue gran crítico del papel de la educación, sí fue gran crítico del papel de la educación en cuanto a transmisora de cultura, porque justamente el anarquismo viene a criticar la escuela, esta transmisión cultural y esta reproducción social y esta función normalizante. De hecho, este anarquismo, bueno, funda diferentes instituciones
basándose en las ideas inspiradas en el pedagogo español Francisco Ferrer, y inculcaba, trataba más bien estas instituciones anarquistas, inculcar el, el respeto a los privilegios de los propietarios, de los capitalistas, y llamaban a la escuela cárcel porque consideraban que ese espacio de cuatro paredes, que no hacía más que reproducir el orden social, para los anarquistas era una cárcel, y por eso acá toman estos, a partir de las instituciones que abren, un corrimiento total del papel de la escuela que es propuesta por el Estado, y justamente propone esta alternativa, esta otra reforma muy diferente a la tradicional de la escuela que es garantizada por el Estado. Entonces ustedes van a poder profundizar cada una de estas alternativas, cada una de estas reformas, que son instituciones que tienen lugar porque provienen de la sociedad civil, es decir, no son garantes del Estado, provienen de la sociedad civil, pero algunas buscan ser complementarias de la escuela, mientras que por el contrario no buscan eso, sino que buscan ser instituciones que distribuyan otros tipos de saberes. Y finalmente, respecto a la década infame, que es un periodo que transcurre entre 1930 y aproximadamente 1943. En este periodo, el 6 de septiembre de 1930, se inicia un periodo marcado por la irrupción del autoritarismo. Este golpe significó el retorno a las viejas prácticas del fraude electoral, a la corrupción y a los negociados. Esta década de infame, este periodo, tiene lugar a partir de la derrota de Irigoyen, quien por ese entonces se encontraba en la presidencia nacional, es decir, de la República Argentina. Por lo tanto, lo que importa entender es que ustedes van a poder profundizar con los textos, con la bibliografía de esta década y sus características, pero en relación a esta idea que estamos trabajando sobre cómo estos diferentes contextos sociales impactan a partir de cambios y de reformas en el sistema educativo, justamente más allá de caracterizar a cada uno de estos contextos y a cada una de estas reformas, que no solo implican en lo didáctico y en lo pedagógico, en este caso importa respecto a la década infame, como parte de las reformas que trae y que impactan en el sistema educativo, lo que importa es, más allá de su caracterización, es poder entender la nueva racionalidad con la que se proponen las reformas, porque en el campo educativo cobra lugar una nueva modalidad de dominación racionalizada intelectualmente a través de las posturas elaboradas por el anti-liberalismo europeo. Es decir, que en este periodo de la década infame vemos cómo aquellas reformas, como así veíamos aquellas reformas sostenidas desde ideas liberales, desde ideas más conservadoras o desde ideas más democráticas, acá vemos reformas propuestas durante la década infame para el campo educativo, para el sistema educativo nacional, desde este antiliberalismo europeo. Por lo tanto, los y las invito a que profundicen todas estas ideas de reformas que acabamos de mencionar para, para no solamente conocer con profundidad las características, sino también para, a medida de que vayan leyendo, puedan tener presente esta idea de que estas reformas educativas, si bien responden a intereses políticos, sociales, económicos, están respaldadas por diferentes ideales, por diferentes racionalidades, por diferentes intelectuales. Entonces está bueno, y por eso los y las invito a que presten atención a estas líneas, a estas perspectivas que acompañan a cada una de estas reformas. Los y las invito también a que puedan realizar la actividad de cierre que está propuesta en el aula virtual. Y ante dudas y consultas, ya saben que pueden consultar a
a los foros. Así que y las invito a que sigan pensando en esta idea de reformas educativas, tal como ya hemos venido pensando, pero ustedes piensen y acuérdense de que estas reformas educativas son diferentes porque tienen lugar en diferentes momentos de la historia, en diferentes contextos, como por ejemplo veíamos aquellas reformas que tuvieron lugar a partir de la conformación del sistema educativo nacional entre 1890 y ahora hemos avanzado en esa línea histórica porque estamos trabajando con aquellas reformas que tuvieron lugar desde 1916 a 1944. Nos vemos en la próxima clase.